Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ángel Quintero, para los que no me conocen, soy asesor en sistemas aquí en Componentes Sucursal Hermosillo. Y pues el día de hoy vamos a ver lo que es el tema del subsidio del empleo para este ejercicio 2025, enfocado al sistema de compa aquí nóminas. En esta práctica vamos a ver lo que es estos puntos. Primero que nada vamos a ver qué es el subsidio del empleo, por qué se modificó este beneficio para los trabajadores. Vamos a ver los cambios introducidos en 2024, que fue cuando inició este nuevo subsidio. Vamos a ver los cambios que hubo para este 2025, cuándo entra en vigor, cuándo cambia este subsidio del empleo, algunos casos especiales en enero de 2025, cómo se aplica y pues cómo llevarlo a cabo en el sistema de compa aquí nómina. ¿Okay? Primero que nada, ¿qué es el subsidio del empleo? Pues este es un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores remunerados con bajos ingresos. Pues bajos ingresos entre comillas, ¿no? Porque ahorita ya el salario mínimo y el límite que permite ese subsidio, pues ya no es tanto un bajo ingreso, ¿no? Pero pues, ¿para qué sirve? Pues para reducir el impacto del ISR en su economía, ¿no? De cada trabajador. Y pues, ¿por qué se modificó el subsidio del empleo? Que anteriormente era un subsidio del empleo, ahora viene a convertirse en un subsidio del ISR, pues que contrarresta lo que es el ISR del ingreso del empleado. Ok, pues este subsidio, como les estaba comentando, entró en vigor desde el 2013. Entonces, ¿por qué se modificó? Pues derivado del incremento progresivo de los salarios y el salario mínimo, los trabajadores que antes se beneficiaban con el subsidio del empleo en función del nivel de ingresos, aplicando la tabla. Como recuerdan, antes había una tablita del subsidio, pues que a conforme más ingreso, pues iba disminuyendo lo que es el subsidio del empleo. Entonces, se modificó esa tablita para venir a hacer ahora lo que es un monto fijo, ¿sí? ¿Y por qué se modificó? Pues porque se empezó a aumentar lo que es el salario mínimo y esa tablita no se actualizaba. El tope máximo de ingresos para recibir subsidio del empleo eran los 7,382 pesos, que si bien tomamos en cuenta el salario mínimo ya estaba por arriba de este monto, entonces por eso se decidió el presidente en actualizar este subsidio. Entonces, en razón de lo anterior, se consideró necesario modernizar y adaptar un mecanismo fiscal del subsidio para el empleo en cuanto al cálculo de ISR, con el fin de proteger el ingreso disponible de los trabajadores con menores ingresos. Por lo que, a partir del 1 de mayo del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que otorga el subsidio para el empleo. Y pues, ¿cuál fue el cambio que se introdujo pues, cuando inició este nuevo subsidio en 2024? Pues se nos decía que para el ejercicio fiscal 2024, el porcentaje de 11,82% representó un monto mensual de 390 pesos. Bueno, ¿de dónde vienen esos 390 pesos? No sé si me lo movieron aquí, pero pues estos 390 pesos corresponden al 11,82% de la UMA elevada al mes, ¿sí? Cuya aplicación permitió que el aumento en el ingreso disponible de los trabajadores después del ISR fuera proporcional al aumento del 20% del salario mínimo general del 2024. Si bien el año pasado nosotros teníamos un salario mínimo ¿de cuánto era? Déjenme validarlo aquí. Tenemos la tablita. Ok, hasta el año pasado teníamos un salario mínimo de 248,93. Entonces, ahora, bueno, ese fue el incremento que hubo en el salario, el 20%, por lo cual se decidió actualizar por lo que es esta nueva tabla del subsidio del empleo, por ese motivo de que como ya había un salario muy alto y el subsidio no se actualizaba, pues de alguna manera se tendría que contrarrestar el cálculo del ISR de los empleados. Entonces, este 11,82 representó un monto mensual de subsidio de 390 para que fuera proporcional al aumento del salario mínimo del 20% que ocurrió en 2024, ¿no? Estos son antecedentes de 2024. Y pues, ¿cuáles fueron los cambios para el 2025? Los que estamos viendo actualmente. Pues se modifica lo que es el porcentaje de 11,82 de la UMA mensual al 13,8, el cual ahora representa un monto de 475 pesos, que es el subsidio máximo a aplicar a los empleados que tengan un salario hasta 10,171 pesos, ¿sí? Entonces, a todos aquellos empleados que tengan un ingreso mensual
no mayor a 10,171, les va a corresponder lo que es un subsidio al empleo de 475 pesos. Y pues aquí vemos una pequeña, una tablita con las diferencias. Aquí vemos los diferentes conceptos. Por ejemplo, en el ejercicio 2024, el porcentaje que se aplicó sobre el valor mensual de la UMA fue el 11,82%. Y ahora, a partir de 2025, ese porcentaje de 11,82 pues aumentó al 13,8% del valor mensual de la UMA. Ojo, aquí hay dos consideraciones para tomar ese porcentaje del subsidio con respecto a la UMA. Si bien sabemos, la UMA se actualiza hasta el mes de febrero. Entonces, aquí lo que se publicó en el decreto, no lo digo yo, lo dice el decreto, es que para el periodo de enero, para igualar el importe del subsidio con respecto a la UMA que se venía manejando en 2024, pues porque en enero todavía no tenemos UMA para 2025, solamente en enero, al valor mensual de la UMA de 2024 se le va a aplicar esta tasa, ¿sí? Para ajustarse al nuevo subsidio. Hagan de cuenta que cuando nosotros usamos ese 1439 sobre el valor mensual de la UMA en el 2024, nos va a corresponder a este mismo subsidio. Solamente en enero se hace ese pequeño ajuste, ¿no? Y el sistema ya lo hace. Entonces, pues, el año pasado eran 390 pesos de subsidio mensual y en 2025 ahora son 475 pesos. El año pasado el límite de ingresos era hasta 9,081 pesos mensuales. Sí, el monto máximo para acreedores pues, al subsidio del empleo, y ahora pues aumentó lo que es a 10,171. Empleados que tengan hasta 10,171 pesos como ingreso mensual van a poder tener acceso a este subsidio de empleo que son 475 pesos. Y por los salarios mínimos, aquí lo vemos abajo, el año pasado fueron 248,93 y para 2025 son 278,80. Y pues, ¿cuándo entra en vigor este nuevo subsidio? Pues este entra en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Y pues, ¿cuándo va a cambiar este subsidio? El subsidio del empleo propuesto, calculado como un porcentaje del valor mensual de la UMA, se ajustará anualmente en forma automática para reflejar las variaciones en el costo de la vida y garantizar que el beneficio mantenga su valor real con el transcurso del tiempo. Pues cada año se va a ir actualizando. Ok, y en este otro punto vamos a ver lo que les comenté, que en el mes de enero de 2025, durante este mes, se aplicará el porcentaje de 14,39 de la UMA vigente en 2024. ¿Por qué? Pues porque en enero todavía no tenemos una UMA actualizada. Entonces, si nosotros aplicamos ese porcentaje, nos vamos a ajustar al nuevo subsidio, tomando en cuenta la UMA de 2024. ¿Por qué? Pues porque la UMA para 2025 se actualiza a partir de febrero, ¿no? Y pues aplica este subsidio. Pues aquí rápidamente vemos quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes. Para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte multiplicar el valor mensual de la UMA por 13,8 entre 30,4. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar la UMA. Lo vamos a multiplicar. Bueno, el valor mensual de la UMA sería la UMA por. Bueno, el valor mensual de la UMA por 13,8 entre 30,4, lo que me da aquí es un subsidio diario. El resultado se multiplicará por el número de días que corresponde al periodo de pago. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si fuera un periodo semanal, sería el valor de la UMA por 13,8 entre 30,4. Me da el valor diario, que para sacar el valor del subsidio de la semana, pues sería multiplicarlo por 7. Si fuera periodo quincenal, multiplicarlo por 15 o dependiendo los días del periodo. Luego también, cuando los pagos por salario sean periodos menores a un mes, la cantidad de subsidio para el empleo que corresponde al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo que resulte multiplicar el valor de la UMA por 13,8. De la misma forma, ¿no? Luego, quienes realicen pagos por salarios en una sola exhibición que comprendan 2 o más meses para calcular el subsidio de empleo, multiplicarán la cantidad que se obtenga el valor mensual de la UMA por 13,8 por el número de meses que corresponda. Por ejemplo, si tuviéramos el caso de que paguemos más días, periodos mayores de 2 meses, supongamos que tengamos en el sistema un periodo mensual o un periodo bimestral, trimestral, que correspondan a más de 30 días.
pues igual se va a aplicar el subsidio de manera proporcional a los días del periodo, ¿no? Entonces, serían lo que son los 475 pesos, pues por los meses que corresponden, ¿no? Ok, entonces esta fue la parte teórica. Déjenme, les muestro en el sistema, pues para que vean cómo se aplica directamente, ¿no? Ok, aquí lo primero que tenemos que ver en Compact es que tengamos instalada lo que es la versión 17.21. ¿Por qué esta versión? Pues porque esta versión, la última que se tiene liberada, esta versión actualiza lo que son los valores de la UMA y también actualiza lo que son los valores de las tablas de ISR y subsidio. Aquí déjenme les muestro las tablas de la empresa para que vean que ya con esta versión se actualizan de manera automática. Si ustedes están empezando a trabajar con el periodo, bueno, con el ejercicio 2025 o cuando ya pasan el ejercicio 2025, el sistema ya actualiza las tablas en automático, ya no hay que instalar nada. Esto se viene manejando desde algunas versiones anteriores. Aquí podemos ver los salarios mínimos, ya se actualizan solos. Están. También la UMA, está, 113.14. Y también está lo que es el factor de descuento, esta tabla también se actualiza. Y para la parte del subsidio del empleo, dentro del apartado tablas del ISR vigentes, aquí pues en el apartado ISR subsidio mensual, aquí pues ya tenemos lo que son los nuevos valores para el subsidio del ejercicio 2025, que son los 475 pesos hasta un ingreso de 10,171. Y pues aquí si nosotros ingresamos a consultar hasta el año pasado, pues aquí vemos lo que se aplicó a partir del 1 de mayo del año pasado, que fue cuando inició, y pues para este año pues ya se actualiza pues a los 475. Y por ejemplo, este subsidio del empleo viene a ayudar al empleado a que si tiene, en palabras, más palabras menos, es para que cuando el empleado tenga un importe de ISR a retener, se le aplique ese subsidio. Por ejemplo, aquí yo tengo a este empleado con un salario mínimo 278.80, que si yo consulto este recibo, aquí estoy trabajando en un periodo semanal, ¿no? Ya estoy en la segunda semana bueno, en la tercera semana desde febrero, que es la semana actual. Por ejemplo, aquí yo tengo este empleado con salario mínimo. Aquí, si yo consulto este sobre recibo, podrán ver que tiene solamente un salario mínimo, es un sueldo más un séptimo día, que si bien aquí, si ustedes observan en el recibo, no tiene un ISR a retener. ¿Por qué? Pues porque tiene salario mínimo. Pero sin embargo, aquí el empleado no estaría aprovechando lo que es el subsidio del empleo, porque el subsidio es para contrarrestar lo que es el ISR del mes. Entonces, si el empleado hubiese tenido, supongamos, déjenme les agrego aquí un importe, un premio de eficiencia, un importe que me aumente la base para que me calcule ISR. Aquí, como podrán ver, si yo le doy un bono a este empleado, pues, simplemente por el ejemplo, no para que es salario mínimo, pero tuvo un ingreso adicional, aquí, pues ya lo que corresponde, bueno, si este empleado no hubiera tenido subsidio del empleo, pues este hubiera sido el ISR de periodo, los 161. Pero como ya tuvo ISR a retener, lo que hace el sistema detecta que cuando el empleado tiene ISR del periodo, que es le aplica lo que es el subsidio. Entonces, la diferencia que hay entre el ISR y el subsidio, pues va a ser el ISR del mes a retener, ¿no? En lugar de ser los 161.8, pues van a ser 51.70. ¿Por qué? Aquí lo que hace el sistema es que el subsidio, pues lo divide entre los meses entre los días del periodo. Entonces, aquí lo que corresponde al subsidio de esta semana, pues serían los 475 entre 30.4 por 7, que sería el subsidio semanal. Entonces aquí, aunque tenga salario mínimo, como el empleado tuvo un ingreso adicional que le generó ISR, entonces el subsidio viene a contrarrestar el importe de ISR para, pues, disminuirlo, ¿no? Entonces, ese subsidio se aplica solamente sobre el ISR. El subsidio, pues viene siendo ahora
Se viene a transformar en lo que es un subsidio al ISR, no tanto un subsidio del empleo, porque anteriormente si el empleado tenía subsidio del empleo, pues se le entregaba como tal. Ahora no, este subsidio solamente es para disminuir lo que es el importe de ISR a retener. Que en lugar de haber sido 161, si se le aplica el subsidio, pues ya el ISR disminuye. ¿Ok? Entonces aquí, este es un empleado con salario mínimo. Déjenme les borro este importe para que vean que el sistema sí lo calcula, pero como no tiene ISR del periodo, pues el subsidio pues no lo aplica. ¿Ok? O sea, sí lo informa, pero no lo va a aplicar. O si bien miran aquí el sistema sí determina un ISR periodo, pero como tiene salario mínimo, pues no le va a mostrar un ISR a retener. Luego también aquí les comenté pues que el monto máximo para recibir un subsidio del empleo son los 10,171. Entonces, para que un empleado pueda acceder a ese subsidio del empleo, ¿cuál sería el sueldo máximo que yo le puedo dar a un empleado para que tenga acceso al subsidio? Pues serían los 10,171 entre 30,4. Lo máximo que yo le puedo pagar a un empleado para que tenga acceso al subsidio del empleo son 334,57. Entonces, aquí yo tengo un empleado con ese sueldo. Si yo ingreso al sobrerecibo de este empleado en el periodo semanal, pues van a ver que aún tiene lo que es ese subsidio del empleo. Que si bien en el periodo con este sueldo hubiera tenido un ISR a cargo del periodo de 181, pero menos el subsidio que se le aplicó, pues va a tener un ISR pues mucho menor, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, aquí como podrán ver, pues está en el límite de ingresos, ¿sí? Pues para recibir subsidio del empleo, que son 334,57, aquí lo redondeé. Y por ejemplo, aquí el siguiente empleado, es igual un empleado del tipo semanal, aquí sí tiene un ingreso mayor a los 334, aquí tiene 335, que si bien yo consulto recibo, aquí este empleado, el sistema detecta que su nivel de ingresos en el mes va a superar el monto máximo para el subsidio del empleo. Entonces aquí, aunque tenga, por ejemplo, aquí, en automático el sistema se da cuenta que este empleado va a tener un ingreso superior al tope para el subsidio. Entonces aquí, pues, ni le detecta, ni le aplica subsidio y pues le deja el ISR pues como viene, ¿no? Luego aquí también tengo un empleado que tiene un salario superior al mínimo. El salario mínimo son 278.80 y aquí hice un ejemplo con un empleado que tiene un salario pues unos centavos mayor al mínimo. Aquí este empleado, a diferencia del que tiene salario mínimo, que se le subieron unos centavitos, este empleado solamente por tener unos centavos arriba del salario mínimo, pues este empleado ya va a empezar a calcular ISR. Aquí con este sueldo ya va a tener acceso a lo que es el subsidio del empleo con respecto a su ISR del periodo. Y en lugar de el ISR del periodo de este empleado, así solito, son 139 pesos, pero al aplicar el subsidio, pues tiene un ISR de 30 pesos, que sería lo más recomendable para todos los casos, porque se nos dice que en la ley del ISR nos menciona que para en el periodo, en el mes, a los empleados que tengan un salario mínimo no se les va a retener ISR, pero en la declaración anual de sueldos y salarios, en el cálculo anual, ahí sí deben de enterarlo. Entonces aquí pues para estar más al corriente y estarles enterando un ISR al SAT mínimo, pues aquí nosotros recomendamos que el salario sea un poquito arriba del mínimo para que tenga base para ISR, se aplica el subsidio y esté enterando en cada periodo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones pues que muchos fiscalistas hacen, pero pues ya sería a criterio de la persona encargada en cada empresa, ¿no? Entonces aquí lo más recomendable, siempre se ha dicho, es que pues que se pague un poquito más arriba del salario mínimo para que tenga acceso al subsidio y esté enterando un ISR en cada periodo, ¿no? Pues para que al final del año no nos requiera la autoridad que paguemos de un sopetón lo que es el ISR anual. O bien pudiera tener menos diferencias que si nunca se le retiene el salario, nunca se le retiene ISR por tener salario mínimo. Que la ley lo dice que si tienes empleados con salario mínimo no se le retenga ISR, pero eso es en el mes. Pero al momento de llegar al cálculo anual, pues
ahí sí pudiera requerirlo la autoridad, ¿no? Entonces ahí sería tema de verificarlo con sus fiscalistas, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Otro tema importante es en el caso de la frontera, y pues ahora sí que por el tipo de sueldo, por el tipo de salario mínimo, pues ahí siempre pues se va, se va a pasar, ¿no? Se va a pasar del tope máximo, pero pues se pudiera dar el caso de para empleados que tengan menos días trabajados, que todavía les alcance. Supongamos que un empleado empezó a trabajar a partir del miércoles, un periodo semanal. Ahí como su nivel de ingresos no sobrepasa lo que es el tope máximo para subsidio, pues ahí se pudiera dar el caso de que le toque algún monto de subsidio a aplicar contra el ISR del periodo, o bien, pero se está dando mucho el caso de que se da el caso de que los empleados en alguna maquiladora no trabajen el periodo completo y tengan una base que sí les toque el subsidio. En un inicio, pues los patrones lo que están haciendo, muchas empresas están en la mala práctica de que como ya saben que no se les va a dar subsidio, que no le toca, se lo están descontando en el periodo que corresponde, y eso está mal. Entonces simplemente hay que dejar que el sistema haga los cálculos, que entregue la información al SAT, y pues si al final del mes al empleado no le corresponde el subsidio, pues de igual manera informarlos. ¿Qué es lo que hace el sistema? Que por ejemplo, si yo tengo, supongamos aquí, este empleado con salario mínimo, si yo en el mes me estuve aplicando un subsidio del empleo, sí, por ejemplo que estoy en la tercera semana del mes, bueno, segunda semana, si al final del mes yo tuve un ingreso extra que rebase mi tope para el subsidio del empleo. Supongamos que al final de mes yo tengo un premio de eficiencia de 2,000 pesos, me fue muy bien. Si yo calculo, el sistema me va a detectar que como ya sobrepasé ese tope, el subsidio que ya me hayan acreditado, me lo va a descontar. Y por lo mismo, como ese subsidio ya no soy acreedor a ese subsidio, pues el sistema me lo va a descontar, y por lo mismo, pues voy a tener, ya no voy a ser acreedor a ese subsidio en el mes. Entonces hay que estar pendiente con eso, con el nivel de ingresos, para que no nos agarren curva. Ok, agradezco a todos su asistencia, hay muy buena asistencia hasta el momento. Seré todo de mi parte, pues agradezco mucho a todos su asistencia, que tengan un excelente fin de semana, quincena, feliz 14 de febrero, y pues nos vemos hasta la próxima.